Muy bien, queridos hermanos, un gusto verles en la casa del Señor. Es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Bien, queridos hermanos, sabemos, la Iglesia Cristiana, la misericordia de Dios es infinita. Quienes trabajamos para mantener el ministerio puro en tres aspectos, que son confrontando al pecador, exaltando al Creador y promoviendo la santidad. En esta tarde y noche vamos a presentar una enseñanza que la hemos titulado ¿Quién me librará? Hemos tomado este versículo para texto base en Romanos capítulo 7, versículo 24. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 24, para dar comienzo a esta enseñanza que la hemos titulado ¿Quién me librará? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entramos en oración. Padre, nos ponemos en tus preciosas manos, Señor, cuando exclamamos: ¿quién me librará, Señor? De antemano sabemos, Padre, que eres tú el único hacedor de maravillas, Señor, que nos libra de todo mal y peligro, Señor amado, Dios eterno. Y es por eso que te damos hoy la honra y la gloria, Padre, no solo por lo que haces, sino porque tú te mereces, que eres Padre nuestro, Señor, amo y Señor del universo, Alfa y Omega, principio y fin, Señor de los cielos, Máster del universo. Nos ponemos en tus preciosas manos y en las manos de tu amado Hijo, Señor, para que esta enseñanza, Señor, se quede adentro de nuestros corazones, dando el fruto que tú deseas de todos tus hijos, amado Señor. Amén, Señor, amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a esta enseñanza que la hemos titulado, como bien dije, ¿quién me librará? Es una exclamación cuando uno no se encuentra, cuando uno no tiene las posibilidades y ha caído, podríamos decir, en un cielo, en un pozo donde no hay salida, queridos hermanos. Cuando estamos en una situación tan grande que nos abruma, que nos destroza el corazón y la angustia nos acribilla, entonces podemos exclamar: ¿quién me librará? Sea cualquier cosa que sea que nos esté oprimiendo nuestro corazón con tal dureza, con tal situación que llega a nosotros una angustia, queridos hermanos, que nos hace exclamar: ¿quién me librará? Y así lo expresa en Romanos 7:24: miserable de mí. ¿Por qué? El apóstol Pablo se pone a sí mismo y se califica y dice: miserable de mí, siendo este varón un hombre que ha sido elegido por Dios desde el momento en que caminaba hacia Damasco persiguiéndoles a la iglesia, queridos hermanos. Y termina con otra pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea que en esta oración, queridos hermanos, tenemos esa exclamación que Él entiende que nosotros estamos en este estute, que es de vergüenza, queridos hermanos, porque la carne es la que nos lleva corriendo a nuestro pecado, queridos hermanos. El pecado se nos presenta en la mesa y nosotros corremos con este cuerpo, con estas vísceras, con estos huesos y nos inclinamos de sobremanera al pecado que está delante de nosotros, y peor aún cuando el caldo de cultivo va conforme a las concupiscencias que existen
antojo que le enoja a nuestro Padre Celestial, queridos hermanos. En la obra de Cristo el Señor realizó todo lo necesario, queridos hermanos, para limpiar el pecado de los hombres. Porque una persona que no le gusta, queridos hermanos, vivir en suciedad, ¿qué hace esa persona? Se deja llevar de sus instintos y empieza a barrer la casa, empieza a limpiar. Él con su ejemplo da la enseñanza que quiere que todos en su casa sigan. Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros desde el comienzo de la creación. Quiere limpiar el pecado que existe en nosotros a base de la doctrina que nos ha dejado, queridos hermanos. Entonces, Él quiere limpiar el pecado de los hombres aquí en la tierra y quitar todo lo negativo, queridos hermanos, lo que no podía permanecer en la presencia de Dios. Y que fue introducido además por la serpiente antigua, diablo o Satanás, como usted lo quiera llamar, querido hermano, que el Señor lo reprenda. Y que fue introducido por desde la revelación de los cielos, queridos hermanos. Él ha regenerado, renovado y transformado para ir conformándonos a su propia imagen, pero para lograr esto, queridos hermanos, es necesario el Espíritu, y Él ha venido para perdonar nuestros pecados, olvidar nuestras iniquidades, echarlas al mar del olvido, olvidándose. Esa es la misericordia de Dios. Él no quiere llamarte todos los días o estarte señalando con el dedo, eres necio, eres malo, eres lo que sea. Él quiere agarrar todas tus maldades y echarlos al mar del olvido. Gloria a Dios, te alabamos, Señor. Gracias, Padre. Y por otra, ha prometido también darnos su Espíritu, queridos hermanos. No es con nuestras fuerzas, es con el Espíritu Santo de Dios, del Hijo del Dios eterno. Alabamos, Señor. Gracias por tu Espíritu, Señor. Ponerlo en nosotros y hacernos andar con Él, regenerándonos y fortaleciéndonos, haciéndonos fuertes, invencibles, queridos hermanos. Porque el hombre que está con el Espíritu Santo es invencible. Créase, querido hermano, no lo dude, porque tenemos esa personalidad dada por el Espíritu Santo para pararnos frente a las tentaciones y el pecado, porque lo podemos. Pero cuando dudamos, ahí es cuando el enemigo nos empieza a empujar y nos empieza a ver cosas, piedras oscuras, y las empezamos a ver como perlas. Pero si nos paramos, vemos las cosas como son. Eso hace el Espíritu Santo y nosotros nos despierta esos ojos, y la conciencia que tenemos se activa al 100%, podríamos decir, queridos hermanos. Alabamos, Señor. El apóstol Pablo realmente se sentía fuerte en Cristo, porque en Cristo lo somos. No tenemos que tener esa duda. Nuestra santificación, queridos hermanos, es Cristo. Pero Él empieza a enseñarnos que esta provisión debe ser usada, debe ser aplicada en la vida diaria, y no debe ser solamente una posición, no, queridos hermanos, sino una disposición en el carácter de cada uno, queridos hermanos. Amén, gloria a Dios. Tenemos que expender, tenemos que mostrar, queridos hermanos. No debe ser solamente una fe, quiero decir, sin expresión, sino una fe que florece, que produce. Entonces aquí Pablo habla en dos planos acerca de la santificación. Lo vamos a ver en Hebreos y lo vamos a ver en Primera de Corintios. Primera de Corintios,
1:30. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30 dice, escuche bien, mas por Él, quien es el Cristo nuestro Señor, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, ahí está, queridos hermanos, santificación y redención. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Dios ha hecho a Cristo nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención, y el Espíritu Santo también por la mano del autor de Hebreos nos dice que en Hebreos 10:14, queridos hermanos, lo vamos a ver. Por eso el apóstol Pablo toma estas dos referencias para que creamos, para que analicemos y entendamos y le hagamos nuestra. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nosotros, queridos hermanos. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Entonces, ¿para qué escribió Pablo este capítulo 7, perdón? Pablo escribió para que no se malinterprete el capítulo 6, porque ya habla de la grandeza, de la transformación. Entonces podríamos habernos pasado al capítulo 8, pero no es así, queridos hermanos. Tenemos que entrar en una parte oscura para que pudiésemos que lo que Cristo consiguió lo obtiene el Espíritu Santo, queridos hermanos. Y ahora sí, con esto podemos decir que entramos en una situación distinta en cuanto a nuestra carne, queridos hermanos, a este cuerpo, a este estuche, queridos hermanos. Entonces, pero hay una condición, y es que Él nos va a imponer el Espíritu Santo. Él no va a imponer su don, queridos hermanos. Él es noble, Él no va a hacer lo que tú no quieres hacer. Él se va a presentar, te va a ofrecer, pero tú tienes que coger la bendición. Tú tienes que apoderarte de esa gran bendición que quiere darte el Señor a través de su Espíritu Santo. Entonces, si andamos, lo que quiero decir es, querido hermano, es que si andamos en el Espíritu Santo, si andamos con el Espíritu, nosotros cosechamos vida y paz y somos partícipes de la naturaleza divina, queridos hermanos, y vivimos una vida victoriosa, en victoria, queridos hermanos. Pero si aún siendo hijos de Dios, no escogemos andar en el Espíritu, sino que andamos en la carne, entonces, queridos hermanos, inclusive habrá disensiones entre los hermanos, como se manifiesta en 1 Corintios capítulo 1, versículo 12. Mire lo que dice. Ya en Corintios había una discusión. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, y había unos, y empezaban las discusiones, dice, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. En la iglesia ya se peleaba de qué bando era. ¿Sí me entiende? Así esto sucedía. Y hay peleas y contiendas, hay caídas y pecados en la iglesia, y no es porque no sean hijos de Dios, queridos hermanos. Quiero que entiendan una cosa. Hay personas que no han nacido de nuevo y están en medio de los hermanos, queridos hermanos, que pueden aprenderse de la cultura, los modales de los cristianos, sin haber nacido de nuevo y sin obtener el Espíritu Santo. Pero hay otro tipo de personas que sí tienen el Espíritu y que sí nacieron de nuevo, pero que son niños, no han crecido o están en ese proceso de madurar, queridos hermanos.
Entonces Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículos 3 y 4. 1 Corintios capítulo 3, versículos 3 y 4 dice: como a niños en Cristo, él dice, porque aún son carnales, refiriéndose a lo que acabo de decir, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. El 4, por favor. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, o otros soy de Apolos, ¿no sois carnales? Como a niños en Cristo sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿Se da cuenta? Esa es la pregunta que hace. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Pablo dice que va a hablar como hombre, pero no hay que andar como hombre, hablar como hombre con el conocimiento de la palabra de Dios en nosotros, sino como hijos de Dios, como Cristo. Así Juan nos describe en 1 Juan 2:6. 1 Juan 2:6. Él dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, queridos hermanos. O sea, tenemos que ser fieles imitadores a Cristo, queridos hermanos. No solamente se debe creer, sino como fruto de ese creer, andar como él anduvo, con ese fruto. Pablo dice: sois niños en Cristo. No dice que no sean cristianos, sino que en Cristo son niños porque aún son carnales, están aprendiendo a dominar la carne. Es decir, aún la carne prevalece en ese combate entre ella y el Espíritu, y todavía le damos ayuda, queridos hermanos, a la carne viviendo en su mundanalidad, o sea, la naturaleza, en su naturalidad, queridos hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. No aprendiendo a vivir en el Espíritu. Lo que nosotros no tenemos que seguir los instintos de nosotros, de cada uno de nosotros, porque ¿quiénes andan a través de los instintos? Los animales, queridos hermanos. Un león tiene hambre, ¿qué hace? Mata. Entonces, ¿qué hacen los asesinos? Se dejan llevar de esos instintos, queridos hermanos, que están adentro, muy adentro de su corazón. ¿Cómo van ellos a andar y vivir en el Espíritu? No, queridos hermanos. Eso de los más profundos y ricos es este capítulo 7 del que estamos tratando, queridos hermanos. 4 leyes espirituales son las que vamos a ver desde el versículo 12 de Romanos 7. La coexistencia de 4 leyes diferentes. La ley, sabemos que una ley es una constante que se cumple en todas las circunstancias de nuestras vidas. Por eso se llama ley, que se va a cumplir a carta cabal, queridos hermanos. En este pasaje el Espíritu Santo, por mano del apóstol Pablo, empieza a mostrarnos que hay 4 leyes distintas. La primera, la ley de Dios. Esa es la ley del propio Dios, que tiene que ver con la naturaleza misma del Señor. Ahí el Señor nos escribe que la ley está escrita en tablas de piedra, tiene 613 mandamientos. En los rollos del Pentateuco se escribían. Después estas leyes eran escritas en las paredes, en las casas, en las filacterias y en muchas otras partes, queridos hermanos. Y es una ley de Dios justa y buena, pero existe al mismo tiempo otra ley. Y Dios actúa porque la ley expresa lo que es su naturaleza justa, santa y buena. Entonces en Romanos 7:12 dice,
De manera que la ley, es decir, la ley de Dios, la que está en sus mandamientos y estatutos, a la verdad es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. La ley de Dios es justa, santa y buena. Nosotros no estamos menospreciando la ley, pero nosotros no nos justificamos por la ley. No porque la ley sea mala, porque la ley es la que nos hace conocer lo malo que somos. Si Dios nos trasladó, queridos hermanos, del régimen de la ley al régimen de la gracia, no es porque la ley sea mala, sino porque nosotros, queridos hermanos, somos tan malos e inútiles que no tenemos la capacidad para obedecer por nosotros mismos, queridos hermanos. Pero si la ley pudiera vivificar, dice Pablo, la justicia, sería verdaderamente por la ley. Pero el hecho es que nadie ha obedecido toda la ley, queridos hermanos. Nadie. Le preguntaron a Jesús en Mateo 19:16. Mateo 19:16. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Y qué dijo? Cumplan los mandamientos. ¿Se dan cuenta? Al final le responde: si cumplimos siempre los mandamientos y nunca fallamos en nada, ¿por qué Dios nos va a condenar? ¿Será que hay uno que haya cumplido para siempre todos los mandamientos? Yo les pregunto, no, queridos hermanos. Por eso fuimos trasladados a la gracia, porque somos nosotros inútiles, como les dije anteriormente. Dios tuvo que hacer una nueva alianza, un nuevo pacto para perdonar los pecados y darnos el Espíritu, su Espíritu. Entonces ahora dice en Romanos 7:13, mire lo que dice. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Y él dice, en ninguna manera, sino que el pecado en singular, queridos hermanos, para mostrarse pecado, y es lo perverso de esto, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. El pecado usó lo bueno para matarnos, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ahora se vuelve, usted se da cuenta, ahora se vuelve más horrible todo, porque la gente conoce lo que no debe hacer, lo que es abominable, pero igual lo hace, se da cuenta. Y ese es el misterio de la iniquidad, queridos hermanos, que sin causa aborrecemos al Señor. Llévese eso en su corazón. Ese es el ministerio de la iniquidad, que sin causa aborrecemos al Señor, porque sabemos, Pablo confía que los demás también lo saben como él, y que la ley es espiritual. Porque como dijimos anteriormente, el problema no es la ley, el problema somos nosotros, carnales y vendidos al pecado. ¿Qué es lo carnal? Lo que nace de la carne. Todos nacimos de la carne, y todo lo que es nacido de la carne, carne es, queridos hermanos. Basta con haber nacido de papá y de mamá, y ya es suficiente para que nosotros seamos carnales y para estar vendidos y sometidos al poder del pecado. Porque no es por mis pecados lo que me constituye pecador, sino fue la desobediencia de un hombre, y en la primera oportunidad que tuve simplemente demostré la máxima de que el hombre es pecador, queridos hermanos. Entonces ahí va descubriendo una ley distinta a la de Dios. En la carne del hombre, la ley del pecado. Ahí vemos la segunda ley, la ley del pecado. Una segunda ley dice en Romanos 7:15. Porque lo que hago, él va a explicar
porque dijo que era carnal y vendido al pecado. Y va a explicarlo de una exposición magistral. Dice, porque lo que hago, dice, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero. ¿Sí ven? Sino lo que aborrezco. Eso hago. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estamos tratando aquí, y a la carne, queridos hermanos. Habla esto como un problema personal. Pablo está hablando como un problema personal. Pero yo les pregunto a ustedes, queridos hermanos, ¿sería solo Pablo? No. Si somos honestos, es lo mismo con todos y cada uno de nosotros los que estamos aquí. En Romanos 7:16 dice, si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo nos dice que aprueba que la ley es buena, aunque no quiera. Él no quiere ser un miserable. Y después decir, ¿qué es lo que hice? ¿Por qué? Porque ya cometimos el pecado y antes de que el Espíritu Santo toque nuestro corazón, ya lo cometimos y después, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hice? Nos lamentamos. En Romanos 7:17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La esencia que hay de uno por un hombre caído que fue Adán, queridos hermanos. Que es indudable negar por qué reaccionamos de esa manera cuando nosotros, sabiendo que amamos a Dios, seguimos inclinados al pecado. Entonces, por eso Pablo escribió este capítulo 7 para no saltarse directamente del 6 al 8, queridos hermanos, porque hay un problema real que es la carne, este estuche de vergüenza que nos acompaña, pero tenemos que saber qué es lo que pasa, queridos hermanos. O sea, no es solamente una complicación de mi alma. Hay algo más aquí en este problema que Pablo nos dice. No soy solo yo, sino que el pecado que mora en mí, y que el problema mayor soy yo. ¿Se da cuenta? En Romanos 7, versículos 18 al 19, escuche bien, hermano, lo que vamos a estar leyendo. En Romanos 7, 18 al 19 dice, en el 18, y yo sé que en mí esto es en mi carne. ¿Se da cuenta? Está hablando del estuche, querido hermano. No mora el bien. ¿Sí ve? Porque el querer el bien está en mí. Tenemos esa intención, queridos hermanos. Tenemos esas ganas de hacer el bien, ¿sí o no? Pero no el hacerlo, dice. Y el siguiente, el 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y es verdad, queridos hermanos. ¿Cuántas veces decimos, no, desde ahora sí yo no voy a hacer estas cosas? Pero hay ese yo que quiere, hermanos. ¿Se da cuenta, querido hermano? Ese algo que no lo permite a usted vivir una vida santa, ser agradable delante de los ojos de Dios. ¿Se da cuenta, querido hermano? No soy solo yo, sino el pecado que mora en mí, dice. Desde que Adán se vendió al poder del pecado y la naturaleza humana quedó vendida al poder del pecado, y toda fuerza del alma humana
no es suficiente por sí sola para vencerlo, querido hermano. No se puede. El poder del pecado en su carne es el problema del hombre. La palabra dice que Pablo en Hechos 22:3 tenemos una palabra que nos ayuda a entender, dice, porque ¿cómo era Pablo, queridos hermanos? Porque no era cualquier cosa, hermanos. Dice en Hechos 22:3, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido del mejor profesor, podríamos decir, Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros, todos vosotros. Él sí sabía lo que era querer hacer el bien y al mismo tiempo no hacerlo, queridos hermanos. Porque se llega, queridos hermanos, cuando usted está en la palabra de Dios, usted llega a entender esta situación porque hay una pelea entre el espíritu y la carne, queridos hermanos. Lo que esa pelea no había en usted, porque usted vivía solo en la carne y la carne peleaba, o sea, el alma peleaba con su carne. Pero desde cuando usted fue y aceptó a nuestro Señor Jesucristo a través del bautizo, usted salió con el Espíritu Santo y Él es el que pelea con la carne. Ya no se puede pecar fácilmente, pero sin embargo estamos haciendo lo que no queremos. Eso hacemos, dice la palabra de Dios, queridos hermanos. Entonces, queridos hermanos, Pablo no está teorizando ni inventándose ninguna teología. Él era uno de los mejores representantes de lo mejor que tenía Israel en ese tiempo, de los más celosos, de lo más selecto, de lo más sincero. Pero ¿a dónde había llegado? A llamar a todo esfuerzo humano ignorancia, queridos hermanos. Ignorancia. Aquí hay una segunda ley diferente, otra ley, otra cosa constante que se repite siempre y que está siempre, ¿cuál? En Romanos 7:21. ¿Qué dice? Que el mal está en mí. Hallo esta ley, dice el varón, que el mal está en mí. Y está en el santo apóstol Pablo y hasta lo último de su vida, y más claramente que al principio confesó que era el peor de los pecadores. Él dijo así, queridos hermanos, que era el peor de los pecadores. Sin embargo, él vivió una vida santa. Vemos como Pablo hacía una crudísima descripción, muy sincera, para no engañar a la gente ni engañarnos a nosotros mismos. Entonces dice, hallo esta ley de Romanos 7:21, la que acabamos de leer. A esta ley se la llama la ley del pecado, queridos hermanos, y de la muerte, diciendo que está en sus miembros, en los de cualquiera que haya nacido de Adán, incluso en la carne de los que han nacido de nuevo, está esa ley. Y eso, el que nace de nuevo tiene que luchar en el espíritu contra la carne, pero ya no lucha solo, lucha con el espíritu, queridos hermanos. Hay un combate a muerte, podríamos decir, entre la carne y el espíritu, lo que no había antes, como yo les había explicado, porque todo era solo carne, habiendo solo combates entre carnales, pero en contra el espíritu, porque el espíritu de Dios lucha con nosotros desde afuera ahora, queridos hermanos. ¿Se dan cuenta? Pero conociendo ya al Señor, cuando venimos a esa luz admirable, Él está en nosotros.
combatiendo directamente con nosotros, siendo un apoyo, queridos hermanos, un apoyo del cual nosotros no podemos imaginarnos tanta gracia, queridos hermanos. En Romanos 7:22 dice: porque según el hombre interior, o sea, según el Espíritu, me deleito en la ley de Dios. ¿Sí ven? ¿Sí o no que nos deleitamos en la ley de Dios? Nos gozamos en la ley de Dios. Pero cuando salimos afuera, queridos hermanos, ¿qué somos? Somos carnales, vendidos al pecado, queridos hermanos. ¿Se dan cuenta qué difícil que es? Por eso es difícil ser cristiano, porque si usted no entiende esto, lo que nos explica Pablo en el capítulo 7 y parte del 8, nos podemos dejar acarrear por lo que hizo Satanás con el primer Adán, queridos hermanos. Vuelve a mencionar la ley de Dios que está afuera y el hombre interior concuerda con la ley, produciendo una concordancia, por lo cual dice que hay aprueba que la ley es buena. En Romanos 7:23 dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, ya los miembros, no la mente. Se da cuenta en Romanos 7:23. La ley de la mente, aquí se menciona una tercera ley, la de su mente. O sea, la de su propia alma, aquella que quiere hacer el bien y que aprueba la ley de Dios. Y aunque no puede hacer el esfuerzo, pero no hace lo que quiere, sino lo que no quiere o lo que aborrece. ¿Se da cuenta? Dios nos hizo el alma para caminar con Dios, pero quedamos vendidos al poder del pecado, queridos hermanos. Aunque a veces aprobamos y queramos, no podemos, es decir, el hombre abandonado a su propia fuerza, a su voluntad, o a lo mejor que hay en él, a su moral o a su ética, no cambia la condición caída, hermanos, de la naturaleza humana. No va a cambiar por más que usted trate de ser lo mejor, porque en su naturaleza, en su carne está ese gen del pecado. En Romanos 7, 23, 24, Romanos 7, versículos 23, 24 dice: y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. ¿Se da cuenta? El 24, nuestro texto base, queridos hermanos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué contraste de esto, queridos hermanos? El mismo que dijo que está resucitado con Cristo, dice. El mismo, Pablo, el que dijo que ha resucitado con Cristo, que Cristo está con él y él con Cristo. Él está diciendo: miserable de mí. Hay un contraste, queridos hermanos, que yo quiero que ustedes noten. Y dice algo más: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Después de esa constante descubierta, lo que la carne humana, lo que la carne del hombre, la ley del pecado y la ley de la muerte en nuestros miembros y la ley de la mente vendida al poder del pecado, Pablo hizo una gran pregunta, queridos hermanos, y Dios quería que llegue a hacer esa pregunta. ¿Quién me librará? Mientras hacía el esfuerzo por sí solo, la pregunta tácita podría ser, esa pregunta podría haber hecho: ¿cómo saldré de esto? ¿Cómo me salvaré de esto? ¿Y ahora qué hago? ¿A quién acudo? Podría haber dicho eso Pablo. Podría haber muchas respuestas también. Podría decir: bueno, voy a orar más, voy a leer más la Biblia, voy a portarme bien, voy a ayunar, voy a estar en oración todos los días. Pero el Señor dice esto en Juan
6:29. Así de simple. Juan 6:29. Así de simple. Que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Gloria a Que creáis en el que Él ha enviado. Gloria a Dios. Que el Padre envió a su Hijo, queridos hermanos. Que creáis a Él. Es decir, nos llama directamente a Él, queridos hermanos, a Cristo nuestro Señor. Así como Pablo también nos preguntamos, ¿cómo me libraré? ¿Cómo venceré? ¿Cómo superaré este problema que me humilla? Pablo empezó a mirar a alguien fuera de sí mismo. Demos gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que nos libra del mal. Él es la respuesta, queridos hermanos. Amén. Miremos en Romanos 7:25. Miren, Romanos 7:25 dice: con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Por eso decía que Él era el peor de los pecadores, aunque no tenemos registro de sus pecados, sino de sus victorias. Ahora sí llegamos al lugar santísimo, podríamos decir, al capítulo 8. Ahí sí ya podemos llegar, después de haber entendido lo que pasa con nuestra carne, queridos hermanos, podemos llegar al capítulo 8. Continuamos en un plano de una nueva creación, ya que había introducido desde el capítulo 5 y 6. Después de haber dado gracias a Dios por Jesucristo, menciona en Romanos 8:1, queridos hermanos. Y ahí está la respuesta para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo ya no pueden tener confianza en la carne. O sea, tenemos que ser desconfiados de nuestra carne y ser apegados a Cristo nuestro Señor. Porque andemos o hagamos las cosas que hagamos, hermano, vamos a estar pegados al pecado. Podemos resbalarnos, porque las cosas que queremos no las hacemos, sino lo que no quiero, eso hago. Pero si nosotros nos aferramos al capítulo 8, versículo 1, para contestar lo que Pablo exclamó, ¿quién me ayudará? Aquí está Cristo. Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, queridos hermanos. Amén. Los que están en Cristo ya no pueden tener esa confianza en la carne. ¿Qué implica estar en Cristo? Estar en Él, estar en el Espíritu, así como todo lo que Adán destruyó, lo heredamos en la carne, y andando en ella es lo que tendremos, así también en Cristo venció. Y lo que es de Él es lo que heredamos, también gratuitamente el Espíritu, o sea, viene gratis. Pues en la carne heredamos a Adán, y en el Espíritu heredamos a Cristo. ¿Sí se dan cuenta, queridos hermanos? Así de simple. Si andamos en el Espíritu somos libres, santos, justos, buenos. Y aunque la palabra nos dice que no hay ningún bueno sino Dios, el Espíritu Santo dice, por ejemplo, que Bernabé era un varón bueno. La palabra se contradice. Miren, Bernabé era malo en Adán, sí, pero bueno en Cristo, querido hermano. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? La ley del Espíritu. Esa es la cuarta ley, queridos hermanos. Y en Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Estar en Cristo es estar abiertos y confiados al Espíritu, pero no solo al Espíritu, sino que nuestra fe debe incluir más revelación. Aquí no habla solo del Espíritu, sino la ley del Espíritu, una cuarta ley. Y esa cuarta ley, queridos hermanos, es el Espíritu. Nuestra fe debe estar también
crear en esta ley, así como hay una ley en la carne, el Espíritu de Dios, el del Padre y el del Hijo, también tiene una ley que es interior, que siempre lleva a ser lo perfecto, si se da cuenta. Lleva a ser lo perfecto, lo bueno, lo santo, lo que agrada a Dios, estando con el Espíritu Santo. Así como la ley de la carne nos lleva al pecado y a la muerte, la ley del Espíritu nos lleva a hacer lo correcto, y lo correcto es andar en Cristo. En Ezequiel 36, 27 dice, queridos hermanos, ya terminamos: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongas por obra, dice la palabra de Dios. El Señor no solamente nos dio el Espíritu, sino que el Espíritu que nos dio tiene también una ley. Y por eso está escrito en la ley del Espíritu, es una revelación de Dios. Debemos creer y confiar en el Espíritu, en el que tanto confió el Señor. Él nos dijo que cuando viniera el Espíritu, que Él se fuera, vendría el Consolador, en Juan 16:13. Y Él nos guiaría a toda verdad, queridos hermanos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Eso no será una verdad sinóptica, será una verdad espiritual. Es decir, una vida. Si hemos nacido de nuevo y tenemos al Señor Jesús y a su Espíritu también en nuestro espíritu, hay otra ley superior, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la que me libra de la ley del pecado y de la muerte en la carne. No es el esfuerzo de mi alma, de mi yo interior, es la ley del Espíritu. No es lo que produzco con mi fuerza, sino es lo que produce por sí solo el Espíritu. Él es el que toma la iniciativa, queridos hermanos. Por eso es que tenemos que dejarnos llevar del Espíritu, y nos impulsa, nos sostiene y nos ayuda y nos hace fuertes, alegres, no como respuesta a nuestros méritos, no, sino como respuesta a su propia fidelidad, a su propia función, a su propia misión de darnos en misericordia lo que el Padre y el Hijo se han puesto de acuerdo para darnos a sus hijos, queridos hermanos. En Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿Sí o no? En Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y esta fue la experiencia de Pablo, por eso dice en Romanos 6, 17 al 18. Vamos a leer rapidito Romanos 6, 17 al 18, para ir ya comentando nuestro final. Aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. No cedamos a la naturaleza humana caída, queridos hermanos, sino que digamos al Señor que queremos vivir como si no fuéramos humanos, queridos hermanos. Amén. Gloria a Dios. Despojémonos de todas las cosas de la carne con ayuda del Espíritu Santo. Y quiero invitarles a cada uno que vivamos en el Espíritu, que anhelemos el Espíritu, queridos hermanos, y que todo esto no lo podemos vivir sin Él. Así como Pablo, que vivió una gran y maravillosa vida en las narices de su propia debilidad, queridos hermanos,
Nosotros también vivimos en nuestra debilidad y caída, porque nosotros conocemos del pie que cojeamos, queridos hermanos. El poder de Dios se demostró perfecto en él, y con esto no se está diciendo que Dios no fuera perfecto, sino que su poder se manifestó en él mientras más débil era Pablo, diciéndole en 2 de Corintios 12:9, en 2 de Corintios 12:9, ¿qué le dijo? Mi poder se perfecciona en tu debilidad, queridos hermanos. ¿Sí ven? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, queridos hermanos. En otras palabras, quiso decirle que aunque él era débil, que confiara en Dios y él aplicaría su perfección en él. En definitiva, queridos hermanos, el fluir del Espíritu Santo de Dios, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es la que nos libró, dice Pablo, de la ley del pecado y de la muerte. Eso es para nosotros, queridos hermanos, una gran gracia y misericordia que nosotros debemos entender. Recuerde, querido hermano, en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor, es tiempo de orar.